Bueno, efectivamente, doctor París, ayer fue un día triste en términos de cifras y además nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con un médico muy joven, urgenciólogo, que nos dio un testimonio bien importante de humanidad y también de lo que nos podemos enfrentar los próximos días. Y yo se lo pregunto a usted como médico, pero también como ser humano. ¿Qué se nos viene? ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, me gusta mucho que hayan testimonios de humanidad en este momento. Creo que son bien importantes esos testimonios. Se nos viene una etapa dura, muy dura, porque la cantidad de casos y la cantidad de fallecidos son lamentables, no van a bajar de la noche a la mañana, todo lo contrario. Es probable que esta curva se mantenga alta toda esta semana e incluso hasta el fin de semana, porque la cuarentena no da respuesta o no es efectiva de inmediato. Este virus, acuérdense ustedes que tiene un periodo de incubación de 14 días, entre 5 y 14 días, pero hasta 14 días. Por lo tanto, una cuarentena de menos de 14 días no va a lograr bajar las cifras. Hay que prepararse para que los pacientes sigan con una cantidad alta de contagiados, una cantidad importante en las unidades de cuidados intensivos. Felipe decía, el doctor Rivera, perdón, decía que el porcentaje que va a cuidado intensivo o a hospitalizar es entre un 15 y un 20%, un 5% va a intensivo. Tú le preguntabas en números cuánto es y va a ser bastante. Entonces, eso es probable que aumente el colapso en las unidades de la región metropolitana. Aquí hay una cosa bien curiosa. La región metropolitana tiene en estos momentos sobre el 90% de ocupación de camas en UCI, 94% de hecho. Sí. Y en regiones hemos estado observando que está bajando o que ha bajado. ¿Por qué? Porque regiones como la Araucanía, la ciudad de Osorno, se han portado bien. En Punta Arenas también. Claro. Por las cuarentenas. En Punta Arenas también la ocupación llegó al 90% y ahora está mucho más baja. Entonces, va a haber que trasladar pacientes. ¿Se está haciendo ya? Sí, se está haciendo. Va a haber que seguir con esa política. Doctor París, hemos escuchado desde el comienzo, ¿no?, de esta pandemia, nuestras autoridades, lo dijo en su momento el presidente, lo dijo también el ministro de Salud, lo dijo usted en varias ocasiones y muchos otros médicos. Prepárense porque vienen tiempos duros. Y estamos escuchando esto hace bastante tiempo. ¿Cómo se puede traducir eso a lo que vamos a ver? Porque para nosotros los medios de comunicación también, es decir, vienen tiempos duros, pero ¿qué significa eso en la práctica, en las imágenes? Porque tendemos a asociarlo con lo que ha pasado, que ha sido un golpe impresionante y que además se ha podido visibilizar a través de los medios de comunicación, tanto en Italia como en España. ¿Es el panorama o es una situación distinta? ¿Qué significa días duros en términos de imágenes, de casos, de historias, de sufrimiento? Días duros, por un lado, en la parte social. Evidentemente que van a venir días duros desde el punto de vista social. Chile no tiene la seguridad social de otros países más desarrollados. Por lo tanto, la necesidad de apoyo de la gente más pobre, más humilde, más necesitada es muy importante. Lo que veíamos recién de la canasta que está preparando La Vega es muy importante. El aporte económico a la gente más humilde es muy importante. La gente puede morir de hambre, no solamente por coronavirus. Y volviendo a lo otro, y tiene que ver con lo que decía este urgenciólogo en la entrevista de ayer, vamos a tener, digamos, desgraciadamente, más fallecidos en circunstancia de que para la familia va a ser muy difícil acercarse al fallecido. Y es por eso también que la Mesa Social está preparando un documento que tiene que ver con el acompañamiento a la familia, con el respeto por el cadáver, por el respeto además por las creencias religiosas que tenga la familia o el paciente. Creo que eso podría ser un alivio para algo que es re difícil aceptar. La muerte no es fácil de aceptar para ninguna persona. Pero van a morir más personas porque no vamos a poder brindarle la atención médica que esas personas merecen. Espero que no ocurra eso. Se están haciendo todos los esfuerzos, se han traído mucho equipamiento. El sistema privado tiene que redoblar esfuerzos y yo estoy seguro que lo va a hacer. Yo hice ayer una llamada telefónica, una pequeña encuesta y todas las clínicas privadas, como lo exigió el ministro, van a aumentar su número de cupos, ya que los hospitales están trabajando al tope, al máximo.
Ustedes saben también que las unidades de cuidados intensivos pediátricos están recibiendo pacientes de adultos. O sea, hay adultos hospitalizados en UCI pediátricas. Sí, esa es mi especialidad. Y de hecho he estado conversando con los intensivistas pediátricos y ellos están siendo apoyados por los intensivistas de adultos, porque obviamente es muy diferente ventilar a un paciente pediátrico que a un paciente adulto. Yo creo que se están haciendo muchos esfuerzos. Yo recuerdo una frase de John Kennedy cuando asumió la presidencia de los Estados Unidos y dijo: no pregunten lo que el país puede hacer por ustedes, pregunten qué puedo hacer yo por mi país. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Sí, preguntarnos qué podemos hacer nosotros por nuestro país, no solamente los del gremio de la salud, que están haciendo un esfuerzo gigantesco, sino también los medios de comunicación, toda la población. O sea, creo que tenemos que unirnos ahora, tenemos que trabajar en conjunto para evitar males mayores. El señor de la Vega decía una frase muy bonita que dice: enfermo que come no muere. Eso tiene dos significados. Cuando una persona se empieza a mejorar, le da hambre. Claro. Y entonces ahí dice el médico: ya está con hambre, quiere decir que se va a salvar. Y la mamá también. Y la mamá también. Pero tiene el otro significado que está ocurriendo en Chile. Hay gente que, y lo dijo el alcalde Alessandri, si en mi comuna a lo mejor va a morir gente de hambre, no de coronavirus. Por eso es tan importante que también focalicemos el aspecto social. Usted mencionaba al personal de la salud. Y ayer teníamos este testimonio del doctor Kong, bueno, y hoy día el suyo, ¿cierto? Nosotros, los que no somos personal de la salud, los damos, creemos y confiamos en que van a estar para nosotros. Es lo que nos decía ayer el doctor Kong. Pero también nos hablaba de que obviamente hay cansancio, obviamente hay crisis de pánico, obviamente hay una sensación de angustia por parte del personal de la salud, sobre todo cuando no puede entregar la atención médica que una persona necesita. También hay miedo. ¿Cómo ve usted a la primera línea? Bueno, hay situaciones que han ocurrido y se han visto en la prensa. Hay hospitales o servicios de urgencia que están colapsados, como el San José, que desgraciadamente lleva años trabajando así, el Hospital del Pino, y la gente, los agentes sanitarios, como dicen los españoles, los agentes sanitarios, porque no es solamente el médico, también es la TENS la que sufre, incluso el camillero, el chofer que está ahí con el paciente en la ambulancia, la enfermera, la auxiliar, todos. Están sufriendo, obviamente, como dices tú, porque a veces se ven sobrepasados y no son capaces de responder. Pero fíjense que, por otro lado, vuelvo a Temuco. Cuando en Temuco pasó esta crisis y empezaron a bajar los pacientes, la gente fue encuestada y decía: yo recuperé la confianza en el sistema público de salud. Yo ahora siento y los valoro y los quiero porque supieron responder. Yo creo que esa frase o ese pensamiento justamente es el que está estimulando a la gente del sistema público para seguir trabajando, porque como dices tú, están agotados, tienen miedo de enfermar a sus familiares también, tienen miedo de infectar al niño de la casa o a la abuelita. Entonces, claro, están viviendo una situación de mucho estrés, de mucha dificultad y requieren apoyo, entre paréntesis, requieren apoyo psicológico. El plan de salud mental también tiene que estar dirigido muy, digamos, cercanamente a ellos. ¿Y a usted le ha pasado que algún colega suyo, algún personal de la salud, alguien lo haya llamado para pedirle algún consejo? Usted es pediatra intensivista. A usted le toca también estar ahí, recibir a los niños que vienen más enfermos en su historia, en su carrera. Usted sabe a lo que se enfrentan. ¿Algún colega suyo que le haya pedido algún consejo? Bueno, nos escribe mucha gente, me escribe mucha gente al WhatsApp, me escribe mucha gente al correo. Más que consejos, la gente quiere aportar, fíjate. Me da ideas, me dice: doctor, por favor en la mesa social diga esto, por favor diga lo otro. Yo supe que está pasando tal cosa en tal hospital, que pasó algo en un aeropuerto, no pudieron embarcar a un niño, por favor dígaselo al ministro. Yo creo que ha sido bastante bonito eso de recibir, digamos, el apoyo, recibir ideas incluso de la gente para transmitirlo a la autoridad y poder contribuir de alguna manera. Las mamás sí, que me siguen llamando. Yo ya no estoy atendiendo la consulta. Pero Diana, va a ser siempre tampoco... pediatra de esos niños. Claro, sí, pero las mamás sí me llaman. ¿Y cuál es la preocupación de las mamás? Bueno, el contagio de los niños, los síntomas. Que si mi niño tiene esto, ¿será coronavirus? Si tiene esto, ¿será coronavirus? ¿Tengo que llevarlo a la urgencia?
Ustedes saben que las mamás y las embarazadas, o sea, las mamás con niños y las embarazadas han disminuido sus controles de salud y por eso mismo hay un problema con la vacunación de los niños. El control de embarazo normal también ha disminuido porque la gente tiene miedo de ir y eso hay que corregirlo, porque si además de la pandemia por coronavirus la gente no vacuna a sus niños, podemos tener más problemas. Yo en general les digo eso. Tampoco no darle medicamentos para la fiebre, porque uno de los síntomas importantes es la fiebre. O sea, no darle algún medicamento para la fiebre ante cualquier síntoma. Eso tiene que ser una lección no solamente para los niños, ni para las mamás, para todo el mundo. Porque esa es la pregunta también que me hacen muchos adultos. Doctor, tengo secreción nasal, tengo un poquito de tos. ¿Tendré coronavirus? No, le digo yo. Si no tiene fiebre, si no tiene dolor de cabeza, si no tiene dolor de garganta intenso, si no está como apaleado, muy comprometido, no piense en eso. Mejor quédese en la casa. No hay que sobrecargar la urgencia también con otras patologías que se pueden tratar en la atención primaria. Y a propósito de eso también hay que reforzar más la atención primaria. Mucho más, para que la gente no vaya directo a la urgencia. Eso sería una gran medida y lo hemos conversado con los alcaldes. Doctor París, ¿por qué estudió medicina? ¿Por qué estudié medicina? Mi mamá tenía una farmacia en Puerto Montt, en el barrio Angelmó, un barrio bien humilde. Yo tenía un recuerdo que la farmacia era casi una maravilla cuando era chico. Y ahora que veo las fotos de la farmacia, obviamente que era una cosa súper chiquitita en una esquina. Y a mí me gustaba mucho ir a la farmacia, y sacaba cosas y preparaba cremas y tonteras, hacía muchos experimentos. Y de ahí me empezó, yo creo, a picar el bichito de la medicina. Además que tuve un profesor de biología que me apoyó mucho. Allá en Puerto Montt hay mucho mar. Yo sacaba, por ejemplo, tollos, o los tollos chiquititos que venían con la bolsa amniótica. Se los llevaba al colegio, los poníamos en un frasco. Entonces yo creo que eso fue como un estímulo, digamos. Mi papá me compró un microscopio, también recuerdo, chiquitito. Y yo creo que se fueron sumando las cosas. Entonces me entusiasmé con la medicina. Pero es el estímulo inicial, ya cuando comienza sus primeros estudios, me imagino que hay una fuerza más ética, ¿no?, que sale del corazón. ¿Qué es lo que motiva a un médico a enfrentarse a una carrera que es difícil, que es complicada, en la cual se tiene que estudiar muchos años? Claro, también? lo que pasa es que ese impulso inicial de entrar a la escuela, después cuando tú ya estás estudiando medicina y estás en la escuela de medicina y tienes que ir al hospital, surge lo que dices tú, la otra visión. La visión ética, la visión del servicio, porque yo, e incluso ahora, no creo que los chiquillas y los chiquillos que entran a estudiar medicina entran por la plata, no. Yo creo que el 99,9% entra porque quiere servir, porque quiere ayudar, porque quiere colaborar. Algunos se van transformando en el camino, eso es evidente, pero el 100% entra porque quiere ayudar. Y uno en la escuela de medicina comienza a aprender eso, y lo aprende. Por eso la educación médica es tan importante. Lo aprende de sus maestros, no de leer libros, ni de ver cosas, programas o, digamos, en el computador ahora. Eso lo aprende de sus maestros. Y los grandes maestros de la medicina, empezando por el doctor Juan Noé Crevani, que tiene que ver con la pandemia porque fue el que eliminó la malaria en el norte de Chile. O sea, pasó algo parecido a lo que está pasando ahora. Y otros médicos, el doctor Kaplan, por ejemplo. El segundo trasplante de corazón en el mundo. O sea, hay que reconocer lo que hizo Chile. Don Fernando Monkeberg, que desterró la desnutrición en Chile. Don Julio Meneghello, que fue el gran pediatra de Latinoamérica. Entonces, hay ejemplos que seguir. Y yo creo que eso es lo que a uno lo hace enamorarse de la medicina y sentirse orgulloso de su profesión. Ayer el doctor Kong nos decía, él es un urgenciólogo, y nos decía que nunca imaginó que iba a ser tan difícil, o que iba a vivir una situación como esta. ¿A usted le pasa lo mismo? Sí, ¿Se imaginó estar en un Diana, escenario así? Exactamente. Esto es absolutamente inesperado. Esto es una cosa, además, que es un desafío gigantesco. Y fíjate que, curiosamente, ayer me escribió un intensivista antiguo de la Católica, que fue alumno mío en Chiloé, porque yo me fui como médico general de zona a Chiloé primero. Y cuando estaba en Chiloé llegaban internos a hacer un internado rural, se llamaba. Y el Glenn Hernández fue como interno a Chava
cuando era un niño casi. Y ayer escribió eso en su Twitter. Jamás él se había visto sometido a una situación como esta, siendo él intensivista ya trabajando tantos años. Y ha publicado libros y montones de artículos. Entonces, claro que ha sido un desafío gigantesco, una sorpresa y algo inesperado, que nadie se lo imaginó. Nosotros dijimos del comienzo que el virus iba a llegar a Chile, creo que lo dije en una entrevista, incluso acá. Pero la magnitud, cómo el virus ha ido cambiando, cómo ha ido manifestándose de diferentes maneras, porque al principio se pensó que era solo el pulmón, después aparecieron problemas neurológicos, problemas renales, problemas cardíacos, la coagulación intravascular diseminada, ataca a los niños, o sea, ha ido presentando todo su magnitud a medida que avanza la pandemia. ¿Y ha sido peor de lo que usted pensaba? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Las publicaciones iniciales no fueron tan claras porque no se tenía experiencia, pero ahora se sabe que los pacientes mueren, por ejemplo, porque paralelamente al pulmón se le afecta el riñón, se le afecta el corazón, tienen coagulación intravascular, o sea, tienen una tormenta que se dice, una tormenta de factores... ¿Afecta el cuerpo completo? Sí, una tormenta de factores inflamatorios que afecta al cuerpo completo. Se llama, de hecho, digamos, la caída de todos los órganos, uno tras otro. ¿Y cómo se prepara una persona, por muy médico que sea, para enfrentarse a la muerte, doctor? Súper difícil. A mí me gusta mucho la Marguerite Yourcenar y hoy día en el Mercurio sale una carta de una persona que dice ¿por qué están dejando de lado a los viejos? La Marguerite Yourcenar entró a la Academia Francesa de las Letras a los 81 años. Ella escribió un libro que se llama El Opus Nigrum, que curiosamente habla de un médico en una pandemia, fíjate, en la Edad Media. Y dice eso, el peor momento para el médico, pero yo lo agregaría para todo el equipo de salud, para todo el equipo de salud. El peor momento es estar al lado de la muerte del paciente, o sea, estar acompañando al paciente que muere, porque pierde a su paciente. Eso es un vínculo muy poderoso que se crea, o sea, tú pierdes tu paciente. Me imagino que el familiar obviamente sufre mucho más, pero el personal de salud también. La gente a veces no cree eso, pero es así. La muerte de un niño, sobre todo en una UCI, o de un adulto, es un proceso terrible. Es el momento de más soledad, diría yo, momento de más soledad para el agente sanitario cuando se le muere el paciente. Y ese es un momento que se vive, me imagino, una enfermedad como esta con gran intimidad, porque es una enfermedad muy, muy contagiosa, pero no solo eso, sino que extremadamente solitaria. No te permite estar con otros, no te permite estar con tus familiares, tomarle la mano, por ejemplo, a tu padre o a tu madre, en un momento como ese, donde en otro tipo de enfermedades sí estás ahí, ¿no? Y hay como que intentas acompañar o estar. Ese rol hoy día lo cumple el equipo médico. Sí. Y estamos justamente preparando un documento en la mesa social para tratar de contribuir en algo a eso, el acompañamiento del paciente que muere. Fíjate que cuando yo trabajaba en la UCI era muy impresionante cuando la mamá entraba a despedirse del niño, cómo cambiaba el duelo de esa familia. En cambio, cuando desgraciadamente de repente el niño fallecía en la noche, y la familia no estaba, y llegaba al otro día y sabía que el niño había muerto en la noche, era totalmente diferente, era un desastre. ¿Por qué? Explíquenos la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando la mamá estaba presente, cuando el niño fallecía, cuando dejaba de respirar o se le paraba el corazoncito, ella lo asumía increíblemente mejor. O sea, decía, yo pude acompañar a mi niño, a mi niña, hasta el último minuto, hasta el último momento, hasta el último suspiro, y le tomaba la mano, entonces ambos se sentían acompañados. En cambio, cuando muere solo, la persona debe ser terrible. Y para la familia también. Eso es lo terrible que tiene esta enfermedad. Sí, exactamente. Y que escuchábamos los testimonios que venían desde Europa primero, de esas personas que nos decían, no pude despedir a mi abuelo, sí, no pude estar con mi papá, ni siquiera pude ir al entierro. Si usted además nos dice que en el caso de una mamá con un niño, la diferencia es muy clara. ¿Qué consuelo pueden tener esas personas que no van a poder ni siquiera ir al entierro? Es bastante difícil esa pregunta y es por eso que hay una preocupación enorme por la salud mental de la población, no solamente aquí, sino que en todo el mundo. Creo que la salud mental de la población está afectada
estaba un poco afectada antes y se va a seguir viendo afectada. Por eso creo que tenemos que trabajar también mucho en eso, con mensajes. Hemos pensado citar justamente los medios de comunicación a la mesa social para que preparemos mensajes de ayuda, de estímulo, de resiliencia. Y ese es uno de los mensajes importantes que aconseja la Organización Mundial de la Salud. Decirle a la gente que esto va a pasar, que no es un caos, que tenga esperanza, que tenga visión de futuro y que sea resiliente. O sea, que a pesar de que en este momento esté mal, ella o él piensen, sienten que se van a recuperar, que se pueden recuperar, que tienen que luchar, así como tiene que luchar el país para recuperarse. Eso es muy importante. Porque dar ese una mensaje. Salida de esperanza. Exactamente, dar una real? salida de esperanza. Yo creo que sí. El ser humano es capaz de soportar tanto dolor y tanta dificultad, pero es capaz de salir adelante. ¿Y cuánto nos va a costar como país recuperarnos de un trauma como este? Nos va a costar muchísimo porque veníamos también con un trauma anterior y por eso es importante que en este momento haya unidad. No sigamos con la idea del trauma anterior, tratemos de superar rápidamente eso. Yo sé que no es fácil, yo sé que hay gente que tiene derecho a protestar, pero no en este momento. Yo creo que en este momento tiene que haber unidad, solidaridad, colaboración, remar todos para el mismo lado. El ministro Blumel, que me ha sorprendido mucho, ha dicho eso, hay que educar a la gente para evitar que el virus se disemine, hay que escuchar incluso las opiniones contrarias para tratar de tomar decisiones en conjunto y empujar todos juntos hacia adelante. Sí, eso es lo que hay que hacer en este minuto. La oposición tiene derecho a criticar. Todo el mundo tiene derecho a criticar, en realidad. Todos tenemos una posición, obviamente, una opinión. todos tenemos una posición. Pero yo creo que en este momento tan trágico y tan difícil para muchas familias, para mucha gente, más bien la gente pobre, humilde, necesitamos estar unidos detrás de la autoridad. La autoridad fue elegida democráticamente. Les guste o no les guste, cuando haya nuevas elecciones se cambiará. Pero en este momento yo les pido eso, colaboración, unidad, estar todos detrás de la autoridad. La autoridad puede cometer errores, todos cometen errores, pero esos errores hay que irlos corrigiendo. Por eso también, como dice Gonzalo Blumel, hay que escuchar. Y yo creo que eso es muy importante. Bueno, eso nos ha dicho hasta el cansancio y es así, que de esta tenemos que salir todos juntos, ¿cierto? Porque un acto irresponsable mío lo puede afectar a usted o a la Sole. Entonces no es solamente por mí, es por los otros. Si no te cuidas tú, no cuidas a los demás. Al revés, si tú te cuidas, cuidas a los demás. Y eso es solidaridad. Eso es solidaridad. Y eso es tener conciencia social. Y eso es sentido común también. También. Y comprender nuevamente que vivimos en comunidad, que somos seres gregarios y que no podemos ir por el camino de la individualidad. En algún momento cuando le preguntaba por qué estudió medicina, usted me dice después ya cuando entras a la carrera te vas enamorando, ¿no?, de la medicina. Yo me imagino que para un médico debe ser muy distinto cuando estás muy enamorado de la medicina, de tu trabajo, del servicio que estás entregando, pero tienes las herramientas para poder ejercerlo de buena forma. ¿Cómo ha sido su propia experiencia? Probablemente muy distinta en sus inicios hasta ahora, ¿no?, respecto de esas herramientas que están disponibles o no están disponibles en un sistema de salud como el chileno. Y se lo pregunto de manera de anexarlo con aquellos que yo creo, intento interpretar, la mayor desesperación hoy día es precisamente entre las personas más vulnerables, que saben y conocen de esa atención, que no siempre está disponible, y que es lo que hemos visto, como usted bien ha dicho, en el Hospital San José. Sí. Yo creo que la medicina ha ido evolucionando. Yo fui médico general de zona, como les conté, en el hospital de Achao, que tenía 30 camas. Desgraciadamente ahí se me murieron 2 niños en esa época, por ejemplo, porque no existían las salas de rehidratación oral. ¿Y usted sabía eso? Y no hubo cómo poner... No, en esa época no existían. No existían, no porque no las tuviera disponibles. No las teníamos disponibles porque no existían, no se habían descubierto todavía. Y costaba mucho colocarle una vena, una aguja, una vía venosa a un niño totalmente deshidratado, seco, en shock. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque después cuando llegué a estudiar cuidado intensivo, claro, descubrí otro mundo. Y eso tiene que ver con el conocimiento y el avance de la medicina. Lo que me duele, obviamente, y lo que nos duele a todos es que no toda la gente tiene o puede tener acceso a esos avances. La medicina ha avanzado enormemente. Chile tiene unos índices sanitarios fabulosos y eso es verdad. Pero la gente no se siente bien atendida porque pasa esto. No se han construido los hospitales suficientes, pero sobre todo, yo creo, Sole y Diana, no se ha potenciado la atención primaria, porque muchas de las cosas que podrían haberse solucionado o que la gente va a buscar soluciones en la urgencia,
deberían ser solucionados en la atención primaria. Y lo ha escrito varias veces este doctor que fue el que inventó el auge en la época de Lagos, que se me olvidó el nombre ahora. Él ha insistido en eso. Hay que potenciar la atención primaria, hay que hacerla resolutiva, hay que darle posibilidad de hacer exámenes de laboratorio, ecografía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí está el momento de desesperación. Exacto. Y la persona cuando en la atención primaria no siente que le resuelven el problema, se va a la urgencia. Y atocha las urgencias, cuando a lo mejor se le podría dar una solución. Y la atención primaria está cerca de su casa. Por eso yo también, fíjense que con la mesa social he renovado, más que renovado, he redescubierto o descubierto la calidad de los alcaldes. Yo creo que los alcaldes tienen mucho, mucho que aportar cuando lo hacen bien. Y en la mesa social, yo cada vez que hablo con ellos los felicito. Porque nosotros hemos aprendido mucho de ellos. Si ellos conocen la realidad de su comuna. Por eso el reparto de alimentos, el reparto de ayuda, incluso los exámenes a lo mejor, y hay que hacerlo a través de los municipios. Sí. Hay alcaldes que se han salido, digamos, con comentarios inadecuados, pero yo diría que el 99% de los alcaldes lo hacen bien. Y la gente tiene que confiar en su alcalde. Y el gobierno tiene que confiar en los alcaldes también. Por eso la mesa social hizo ese giro, hizo ese cambio de acoger el reclamo de ellos. A propósito de los recursos que mencionaba la Sole, bueno, algo que a uno se le para los pelos y a uno le da mucho miedo escuchar es esto de la medicina de guerra, ¿cierto? El vocabulario que se utiliza. O sea, perdón, la frase es muy fuerte, pero el fondo también es muy potente. Cuando un doctor te dice, no voy a tener todos los recursos, menos en un caso de pandemia como el que estamos viviendo a nivel mundial, para atender oportunamente a todos los pacientes que lleguen. ¿Cómo se enfrenta un doctor, un médico, a ese dilema ético? Es un dilema ético, como dices tú, gravísimo. El médico tiene que tratar de utilizar todo lo que tiene a su mano para solucionar el problema. Y si no lo puede solucionar, aquí, digamos, la falta de elementos, o no puede contar con los elementos que debería contar en algún momento determinado, hay que reconocer que no es culpa del médico, no es culpa del personal sanitario. Yo no quiero buscar las culpas, pero Chile invierte todavía muy poco en salud. El porcentaje del Producto Interno Bruto dedicado a la salud en Chile es bajo en relación a los países de la OECD, ya que nos metimos en ese grupo. Entonces, si tú no tienes más recursos, y yo creo que ahora se han dado cuenta de eso, para salud siempre van a haber déficit o algunos déficits, a pesar de todo lo que hemos progresado. Pero hay que hacer ahí un esfuerzo. Se requiere más aporte del Producto Interno Bruto en salud y se requiere más gestión también. Y más apoyo, yo diría, a la atención primaria, sacarle más o darle más poder a las enfermeras, a las matronas, a los tecnólogos médicos, a los kinesiólogos, a los químicos farmacéuticos. Yo he insistido mucho en eso. ¿Por qué? Porque ellos pueden colaborar a también tratar a los pacientes y disminuir la presión sobre el médico. También en el aspecto dental, que siempre a lo mejor nos está viendo el doctor Briede, que es una persona bien mayor de Valparaíso, siempre me insiste, por favor, Enrique, él me escribe mucho, insista en el problema dental. Ese también es un problema, aunque no tiene que ver en este minuto, pero es un problema que atañe a la población y que tiene que buscarse una solución rápida. Y en los medicamentos también. Claro. Obviamente, o sea, hay tanta cosa que hacer que podríamos conversar toda la mañana. No sabemos por dónde empezar, pero lo que sí sabemos es que hay que destinar muchos mayores recursos a la salud en Chile, porque es allí donde yo creo que la pobreza es más cruda, es más cruda, es más real, porque ahí es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Cuando necesita una atención médica que mereces como ser humano, y es ahí cuando esa atención no se puede dar. Y eso es muy doloroso para el personal de salud, ¿eh? Muy doloroso, no poder dar la atención que la persona humana. La salud es un derecho, eso también fue un cambio paradigmático en los últimos años, cuando el personal de salud no puede otorgar ese derecho, un derecho humano, obvio que se siente muy mal. Y a veces por eso hay protestas también y hay que entenderlas. Pero en este momento yo he visto que la gente de salud, todo lo contrario, ha puesto el corazón, la mente, se ha sacado los zapatos trabajando y yo creo que merecen todo nuestro reconocimiento. Sí.